Descubierta en un rancho olvidado. La increíble transformación de una viuda sin rumbo Elena se encontraba en medio de la polvorienta sala de su rancho, su esencia transformándose lentamente en un eco apenas perceptible. La risa de Andrés, su esposo fallecido, resonaba en cada rincón, como un recordatorio de lo que había perdido. A sus 45 años, su vida se había detenido en el instante en que él cerró los ojos para siempre. Con cada tarea rutinaria, el peso de la soledad la aplastaba un poco más. Librar batallas contra la tristeza se había vuelto su único propósito, mientras las expectativas del pueblo la sometían a un juicio constante. Las miradas de desaprobación al andar por las calles la hacían sentir como una sombra, y el mero hecho de pensar en buscar un nuevo rumbo parecía un acto de traición hacia la memoria de Andrés. En una tarde pesada de limpieza, el polvo se hizo cómplice de su frustración. Decidida a enfrentar su hogar, subió al desván, un lugar condenado al olvido. Allí, entre viejos muebles cubiertos y telarañas que narraban el paso del tiempo, encontró un diario desgastado. Las manos temblorosas fliparon sus páginas amarillentas. Al leer las palabras llenas de pasión de su esposo sobre su amor por la biología, un torrente de emociones ahogó su ser. Las lágrimas caían sin control. Por primera vez en años, sentía que la chispa de la esperanza renacía en su pecho. Pero esa luz también traía consigo un dilema aterrador. ¿Podía ella, la viuda sumisa, permitir que su deseo de aprender eclipsara el legado que se suponía debía mantener? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Con el corazón agitado y la mente revuelta, Elena comenzó a buscar el apoyo de don Javier, el amigo leal de Andrés. En sus primeras conversaciones, el miedo a ser juzgada se mezclaba con un anhelo intenso por la validación. La imagen de lo que otros pensarían, de la viuda tratando de romper moldes, se convertía en un nudo en su garganta. Era un error volver a estudiar. Mientras exploraban las llanuras del rancho y se sumergían en las maravillas de la biología, la cantidad de susurros despectivos reverberaba en su mente. Aún así, sentía que la curiosidad crecía a medida que revivía descubrimientos y planteamientos que antaño la fascinaban. La tensión se intensificaba cada día. Cada avance que hacía en su aprendizaje traía consigo un jugo de emancipación, pero también la amenaza de decepcionar las expectativas familiares. Se preguntaba si realmente merecía un lugar en ese mundo dominado por hombres. Lo que alguna vez había sido su refugio ahora se convertía en su prisión. Lo que su esposo querría, lo que él esperaría de ella, llenaba sus pensamientos de dudas. Por otro lado, lo que significaba honorar su memoria también podía significar renunciar a todo. Mientras noche tras noche se arrojaba sobre las páginas del diario, la resistencia del pueblo frente a su transformación se agigantaba. Cada paso que daba sentía como si un peso más pesado se montara sobre sus hombros. Debía elegir su propio camino, dejando atrás la imagen de la viuda devota, o se conformaría con el papel que había heredado. La encrucijada se tornaba más angustiante con cada reflexión, y la presión de desear algo más, de tener el valor de desafiar lo convencional, la dejaba sin aliento. Una noche, mientras contemplaba las estrellas que salpicaban el cielo, un pensamiento la atravesó como un rayo. Su investigación podría marcar la diferencia no solo para ella, sino para muchos más. ¿Acaso estaba lista para alzar la voz? En ese momento, el deseo choca contra el miedo.
aumentando la incertidumbre y dejando a Elena atrapada entre la posibilidad de un nuevo amor por la ciencia y el temor desgarrador de permitir que sus aspiraciones la alejaran del recuerdo de Andrés. Noche tras noche, esa pregunta resuena en su mente, como un eco interminable. ¿Tendría el valor para dar ese salto? ¿O permitiría que las cadenas de la tradición la mantuvieran atada para siempre? Elena despertó una mañana con una resolución distinta a la de días anteriores. La imagen de Andrés sonriendo, tal como la recordaba en la última fotografía que escribió en su diario, se transformó en el catalizador de su cambio. Comenzó a escribir en un cuaderno nuevo, no solo lo que había aprendido de biología, sino también sus dudas, sus miedos y sus sueños. Era como si el acto de escribir se convirtiera en un primer paso hacia su libertad. Se sentó en su viejo escritorio, sus dedos pulsando la pluma con firmeza. Sin pensarlo, una idea se formó. ¿Y si creaba un proyecto que relacionara la biología con las raíces del pueblo? Una exposición sobre las plantas autóctonas que habían crecido a su alrededor durante generacionales podría traer un poco de frescura a la comunidad. Sería su forma de honrar a Andrés, combinando su legado con su propio crecimiento personal. Las primeras líneas fueron un desafío. Elena, a pesar de su creciente emoción, dudaba de su capacidad. Cada palabra estaba impregnada de su inseguridad, pero también de un deseo ardiente por demostrar que ella era más que solo la viuda de Andrés. Mientras las horas pasaban, los primeros esbozos de su proyecto comenzaron a tomar forma. La idea de salir a explorar, de recolectar muestras de plantas locales y documentar sus características, la llenaba de entusiasmo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la sombra del miedo al juicio volviera a posarse sobre ella. La imagen de sus vecinos murmurando sobre su ambición flaqueó su confianza. Las advertencias sutiles de lo que se esperaba de una mujer en su situación la atormentaban, amenazando con interrumpir su impulso hacia adelante. Pero había algo diferente en esta ocasión. A medida que Elena reflexionaba sobre lo que deseaba lograr, comprendió que su búsqueda de conocimiento no era una traición. Era una manera de honrar a Andrés. Elena se propuso abordar su proyecto con la mente y el corazón abiertos. Al día siguiente, se dirigió a don Javier, su confidente y guía. Él siempre había sido un sostén para Andrés, pero también podía convertirse en su apoyo. Llenó su mente de preguntas sobre los recursos que podría necesitar, sobre los expertos en biología que él conocía, y acerca de cómo comunicarse con la comunidad de forma constructiva. En el fondo, deseaba que él la validara, que le diera la fuerza que le faltaba. Al llegar a su pequeño taller de trabajo, encontró a don Javier inmerso en un libro. La sabiduría en su mirada le daba confianza. Cuando le expuso su idea, notó la sorpresa, y posteriormente, la aprobación en sus ojos. Elena, esto es maravilloso. Tienes una voz que debe ser escuchada. Las palabras resonaron en su interior, como un faro que guiaba la tormenta de sus dudas hacia la claridad. La validación de su deseo de aprender y crecer le encendió una chispa. Así, poco a poco, Elena se fue liberando de las cadenas invisibles que la mantenían sujeta. Los mismos días que parecían pesados comenzaron a llenarse de propósito. Las visitas a la biblioteca, el contacto con expertos, y las largas caminatas recolectando muestras la llenaban de energía. Era una sensación que no había experimentado desde que Andrés partió. Sin embargo, a medida que su proyecto comenzaba a tomar forma, un nuevo dilema surgía. La oposición de quienes veían en su ambición un desafío a las normas tradicionales se hacía evidente. Uno de los hombres más influyentes del pueblo, don Mauricio, comenzó a criticar su trabajo, sugiriendo que no era adecuado para una mujer viuda. Las repercusiones emocionales de su respuesta a estas presiones comenzaron a infiltrarse en su mente, haciendo que la incertidumbre amenazara nuevamente su confianza. Era el momento de un enfrentamiento que podría definir su camino.
¿Sería capaz de mantenerse firme ante la adversidad y seguir con sus sueños? Las palabras de don Javier resonaban en su mente. Había llegado el momento de enfrentar no solo a don Mauricio, sino también sus propios temores. La lucha por su identidad estaba a punto de intensificarse. Ahora, con su voz resonando más fuerte que antes, Elena sabía que cada decisión podría ser pivotal en su camino hacia la autoafirmación. ¿Pero podría realmente desafiar las expectativas de su entorno sin perderse en el proceso? Elena se encontró de pie frente al espejo esa mañana, el vaho de preocupación empañando el cristal. Sopesaba las palabras de don Javier y las críticas que emanaban de don Mauricio. Su reflexión había tomado un matiz más profundo, como si el desafío que tenía por delante fuera una cuestión de identidad propia, más que de un simple proyecto. La dilación entre su deseo y la opresión que sentía la llevó a un momento de decisión crucial. Con determinación, se vistió con ropa cómoda que le permitiera moverse con libertad. Sabía que cada paso hacia su laboratorio era un acto de afirmación personal. Elena tenía que considerar no solo la validación externa, sino también la interna. Buscaría las plantas que había observado durante su infancia, ese jardín que había sido un refugio y un lugar de descubrimiento. Cada hoja llevaba consigo un eco de sus memorias, un hilo que la conectaba con Andrés, pero ahora también con su propia esencia. Mientras se aventuraba por el campo, el viento acarició su rostro, llenándola de frescura. El murmullo de la naturaleza resonaba en su interior, recordándole su propósito. No soy solo la viuda de Andrés, se repetía. Al tocar la tierra y recoger muestras, Elena comenzó a sentir que el poder de sus raíces estaba volviendo a sus manos. Era un proceso de reconexión, una manera de reescribir su narrativa. Documentaba cada planta con meticulosa atención. La biología se convertía en su voz, y las plantas actas de su autoafirmación. A medida que su colección crecía, la inseguridad que había intentado arrinconar volvía a asomarse. El eco de las críticas de don Mauricio reverberaba en su mente. La presión de ser vista como la viuda la inquietaba, pero eso se transformaba en un desafío. Cada vez que se sentía a punto de rendirse, Elena visualizaba sus objetivos y entendía que el gossip del pueblo no definiría su potencial. El proceso de recolección se convertía en un ritual. Cada planta era un símbolo de resistencia y crecimiento propio. De regreso en su taller, organizó las muestras y comenzó a redactar un mensaje que le diera sentido a su investigación. La visión de su exposición se expandía. Ahora no solo incluiría una variedad de plantas, sino también sus significados en la historia del pueblo. Mientras escribía, la idea de involucrar a las mujeres que, como ella, se sentían limitadas por las expectativas, comenzaba a florecer. Esto pertenece a todas nosotras, pensó, y debo compartirlo. Su entusiasmo rebosante la llevó a organizar una pequeña reunión con amigas y conocidas de la comunidad. La respuesta inicial fue positiva, un retazo de calidez donde pudo compartir su descubrimiento, pero al mismo tiempo asomaba la sombra de la realidad. Las viejas normas aún persistían, y sus palabras fueron recibidas con interés mezclado con escepticismo. Varias mujeres comenzaron a abrirse sobre sus propias luchas, pero también había murmullos de advertencia, quizás impulsados por el temor a desafiarlas. La presión social estaba escribiendo su historia, y Elena sentía el yugo sobre sus hombros. Pero había algo en la unión de aquellas voces, su deseo de salir del silencio, que avivaba su fuego. Se dio cuenta de que su lucha no era solo suya, era un llamado a la acción. En su interior, la decisión de enfrentarse a don Mauricio y sus secuaces se tornaba urgente. Esto era más que un examen de su carácter, era el primer paso hacia un cambio real. Con esa revelación latente, Elena se dio cuenta de que había llegado el momento de preparar su confrontación. No solo quería defender su proyecto, deseaba abrir un camino para otras mujeres a las que había limitado la tradición. Pero, ¿tendría la fortaleza necesaria para dar ese paso? Los ecos de sus decisiones se acercaban,
y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cómo transformaría su valentía en una manifestación que resonara más allá de su propio ser? La confrontación que se avecinaba no solo cambiaría su vida, sino que también podría convertirse en un símbolo de la lucha por la autoafirmación, en un mundo que aún estaba decidido a mantener las fronteras. El día de la confrontación llegó sin que Helena pudiera desviar su mirada de los detalles del entorno. Cada esquina de la sala del juzgado rebosaba de historia, tanto como de presente. Era un lugar donde las decisiones se forjaban y las voces resonaban, pero en su interior, la incertidumbre la consumía. Mientras se acercaba a la mesa, notó cómo su pulso se aceleraba, un recordatorio palpable de que estaba al borde de una transformación significativa. No solo luchaba por su proyecto, su identidad estaba en juego. Se sentó, el sonido del papel arrugándose al tomar la palabra. Su mente viajaba rápido entre las palabras adecuadas y la imagen de don Mauricio, cuya sombra siempre la había perseguido. Había decidido mostrarle que su pasado no la definiría, que podía ser más que una simple viuda limitada por las expectativas ajenas. Pero al mismo tiempo, la inseguridad se le instalaba en el pecho, como un peso que la empujaba hacia atrás. Helena pensó en las plantas que había recolectado, en cada una de ellas como un símbolo de su propio crecimiento. Lo que estoy haciendo aquí es importante, se decía internamente. Cuando la sala comenzó a llenarse, las miradas curiosas se centraron en ella. Era la oportunidad que había esperado, el momento donde sus esfuerzos encontrarían sentido. Las palabras comenzaron a fluir mientras se posicionaba estratégicamente, hablando no solo de botánica, sino de la fortaleza profunda que estaba forjando en su interior. Mencionó la historia de su jardín, de cómo esas plantas eran testigos silenciosos de su vida. Cada hoja es un capítulo de mi historia, pero también de todas nosotras, reiteró con deseos de conectar con sus oyentes. Sin embargo, la respuesta de algunos era una mezcla de admiración y desdén. Finalmente don Mauricio se levantó. Su expresión era una máscara de desdén. Su presencia era como una marea que amenazaba con ahogar su determinación. ¿Cree realmente que tiene la capacidad de transformar algo tan arraigado en nuestra comunidad con un puñado de plantas? Cuestionó, su voz resonando en la sala como un trueno. Esa pregunta, sin embargo, no solo la atacaba a ella, evocaba las dudas que muchas compartían en silencio. Helena sintió que un hilo de desafío se tejía entre su forma de hablar y la energía que emanaba de la sala. No se trata solo de las plantas, replicó, buscando fuerza en su voz. Se trata de las mujeres que han sido olvidadas, de las historias que no se han narrado. Esa afirmación resonaba en sus entrañas, como una verdad que había esperado mucho tiempo para ser enunciada. Al darse cuenta de que la conversación podía tomar un rumbo mucho más profundo, decidió dar el siguiente paso. Abordaría directamente el miedo que había mantenido a su comunidad atada. Tenía que llevar su lucha más allá de la defensa personal. Debía encarnar la voz de tantas mujeres que aún se sintieron limitadas. Cada palabra que salía de su boca era como un nuevo empoderamiento que se encarnaba. Sin embargo, justo en el momento en que ella comenzaba a recuperar la voz, la sorpresa acechaba en la figura de una mujer del fondo de la sala, alguien que había sido importante en su vida, y que desde hacía tiempo había desaparecido de su propia narrativa. La aparición inesperada la descolocó. ¿Qué implicaciones tendría su presencia en este crucial momento? Helena sintió cómo sus decisiones estaban ahora entrelazadas con nuevas variables. La revelación de la mujer, cada vez más cercana, transformaba su discurso, y el conflicto se intensificó, dejando a la sala al borde de una nueva historia. ¿Quién era aquella mujer, y cómo cambiaría la dirección que su lucha había tomado? Todos en la sala esperaban, en suspenso, un desenlace que ya prometía ser significativo. Helena sintió un latido distinto en su pecho mientras la mujer se acercaba. Su mente, antes enfocada en la ilusión de control y poder, ahora se debatía entre el miedo y el reconocimiento. El rostro de la mujer del fondo era familiar y extraño al mismo tiempo.
Cada paso que daba hacia ella era también un paso hacia el abismo de su propia vulnerabilidad. Isabel, murmuró a poca distancia de su mente. Había sido su amiga en tiempos más sencillos, pero el tiempo y las heridas de la vida habían cegado ese lazo. Claro que su aparición no era casual. La mujer que ahora cruzaba la sala compartía una historia, un secreto que Elena había enterrado junto a sus propias esperanzas. El silencio de la sala se volvió un eco dramático. Las miradas se centraban en ambas, y Elena sintió cómo la propia historia de su vida se desnudaba ante los ojos curiosos. Había luchado tanto para construir su identidad, pero la revelación de Isabel la hacía cuestionar. ¿Quién era realmente sin las sombras de su pasado? Su corazón latía al ritmo de una revelación desgarradora. Mientras Isabel se acercaba, Elena notó sus propios brazos tensarse, como si estuviera al borde de un precipicio. Debía decidir, acoger a Isabel y desenterrar viejas heridas o aferrarse a su recién descubierta autonomía. Su voz interior se tornaba un susurro. No puedo permitir que su presencia defina mis decisiones. La mujer finalmente llegó a su lado. La distancia entre ellas se evaporó, y Elena sintió una mezcla de rabia y tristeza. ¿Por qué decidiste aparecer hoy, justo cuando todo estaba por cambiar? La pregunta se escapó sin ser medida, pero reconociendo al mismo tiempo que necesitaba respuestas. Isabel, con la mirada cargada de historia, tomó el riesgo de abrirse. Elena, he estado observando tu lucha desde la distancia. Supe que tenías un potencial extraordinario, pero también sentí miedo de confrontar mi propia verdad. Sabía que tu camino se cruzaría con el mío nuevamente, pero no sabía si estaba lista para hacerlo. Las palabras de Isabel resonaron en el espacio, y las emociones de Elena comenzaron a aflorar. Ya no solo luchaba contra la percepción de don Mauricio, sino que ahora se enfrentaba a sus propios temores, a su sombra. La ansiedad que había sentido al compartir su historia se convirtió en un desafío. La voz de su amiga despertó una chispa de memoria, pero también la urgencia de no dejar que ningún vínculo las anclara al pasado. Entonces, en un instante de claridad, Elena decidió que la vulnerabilidad no era debilidad. Quiero que hables. Si realmente hay algo que necesitamos compartir, es ahora o nunca, dijo, abrazando la incertidumbre que traía consigo. Isabel vaciló, como si el peso de su propia historia la detuviera. Pero en su mirada se notaba que había un mar de emociones listas para ser expresadas. En esos segundos, Elena comprendió que su camino no solo implicaba una lucha por el reconocimiento, era también un camino hacia la sanación, hacia la verdad, y quizás hacia un nuevo sentido de comunidad. Ambas mujeres se miraron a los ojos, una conexión renovada que parecía contener la esencia de múltiples historias, la de la reconexión, el perdón y la ambición compartida. Fuera del contexto del juicio, se dieron cuenta de que su historia personal podría moldear algo más grande. El aplauso inicial se había apagado, y el aire se volvió denso, mientras la sala esperaba ansiosamente qué más sucedería. Elena sabía que su lucha se transformaba en una dualidad, su esfuerzo por avanzar junto a alguien que había vuelto de su propio pasado. La pregunta ahora era si podrían crear juntas un cambio real. Elena inhaló profundamente, preparándose para continuar, y mientras lo hacía, el murmullo de la sala creció. «Están esperando», recordó para sí. La decisión que había tomado en ese momento era clave. La revelación de Isabel podría ser su pauta para abrirse a nuevas posibilidades, o convertirse en un obstáculo. Y en medio de la tensión y el asombro, una nueva voz surgió desde el atisbo de halagos y murmullos. Era un espectador desconocido que cuestionaba su valía. «¿Y qué hay de todo lo que has construido hasta ahora? ¿Te arriesgarás a perderlo todo por alguien del pasado?» La interrogante perduró, penetrante y desafiante, dejando a Elena sintiendo que el verdadero huracán apenas comenzaba. Elena sintió cómo las palabras del desconocido reverberaban en su mente,
como un tambor que anuncia la inminente batalla. La sala, que antes había sido testigo de su lucha personal, ahora parecía un coliseo ante un juicio. Con cada murmullo del público, la tensión crecía. Sus inseguridades florecían en su interior, llenando su pecho de dudas. ¿Te arriesgarás a perderlo todo por alguien del pasado? La simple pregunta se transformó en un eco desgarrador. Elena cerró los ojos un instante, buscando en su interior la fuerza que siempre había creído poseer. ¿Era esta la oportunidad que necesitaba para liberarse de sus cadenas invisibles? La verdad se dibujaba ante ella en líneas gruesas, y con cada respiración, le decía que su vida había sido una constante danza entre el miedo a lo desconocido y la sed de cambio. Lanzar un puño al pasado era una decisión aterradora. Pero, ¿acaso no había aprendido a levantarse sola cada vez que la vida la había derribado? Isabel, al lado, parecía aguardar con nerviosismo, como si no solo su vida dependiera de la respuesta de Elena, sino también la suya. La historia de ambas se entrelazaba en un laberinto de emociones que prometían liberación, pero que también amenazaban con destruir lo que habían construido por separado. Sí, he construido mucho, comenzó Elena, su voz temblando al inicio pero comenzando a adquirir firmeza. He luchado, he sudado, he llorado, pero eso no me define. Lo que yo era en el pasado ya no tiene poder sobre mí. Y mientras hablaba, la claridad empezó a envolverla. Estaba finalmente entendiendo que su identidad no se encerraba en lo que había vivido, sino en quien elegía ser en este instante. Con cada palabra, una parte de su antigua vida se desmoronaba. Era liberador y aterrador al mismo tiempo. Isabel la observaba, sus ojos reflejando el viaje compartido que aún les quedaba por recorrer. Era curioso cómo, en medio de la inseguridad, Elena pudo ver más allá de su propia historia. La posibilidad de reconstruirse era real, y su conexión con Isabel podría ser el catalizador que necesitaba. El público aguardaba expectante, y en ese instante de epifanía, la mujer apática que alguna vez fue Elena empezó a desvanecerse. Se sintió empoderada, como una mariposa que emergía de su capullo. Era el momento de despojarse de los míticos grilletes del temor y abrazar el poder de la vulnerabilidad como una fortaleza, no como una debilidad. Entonces, con resoluta determinación, Elena se dirigió a Isabel. Contemos nuestras historias y liberemos lo que nos ata. Si estamos aquí es por algo. La conexión entre ellas se volvió palpable. Era ahora un pacto enraizado en la promesa de transformar viejas heridas en nuevas oportunidades de crecimiento y sanación. Sin embargo, la voz del desconocido resonó nuevamente, esta vez más aguda. Entonces, ¿cómo podrán enfrentarse a lo que realmente las detiene? El pasado no se olvida fácilmente, se manifiesta en cada decisión. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que dejaba atrás muchas incertidumbres, pero también comprendía que se asomaba a un abismo. ¿Sería capaz de tolerar el eco de su propia historia? Era el momento para el cambio, pero el viaje estaba lejos de ser sencillo. Alzó la mirada y se enfrentó ante el auditorio. El desafío brillaba en sus ojos. Sus manos temblaban pero se mantuvieron firmes. La historia que compartiré será difícil, pero es el puente hacia donde nos dirigimos, declaró. Esa era su verdad. A pesar de las adversidades, estaba dispuesta a seguir adelante. El aire en la sala cobraba un matiz más denso, como si el tiempo se detuviera. Elena se preguntó si podría realmente hacer frente a lo que vendría. En su interior, el fuego de la ambición crecía. Las sombras aún la rodeaban, pero era tiempo de afrontar lo que realmente temía. Con un profundo aliento, la verdad estaba al borde de sus labios. Todo comenzó en un rancho olvidado. La historia estaba por comenzar, pero ¿cuánto tendría que arriesgar en el proceso? Las palabras de Elena flotaban en el aire, como una corriente eléctrica que electrificaba el espacio. La sala, cargada de audacia y miedo, parecía contener la respiración mientras su voz rompía el silencio. Todo comenzó en un rancho olvidado.
proclamó. Elena cerró los ojos por un momento, visualizando aquel paisaje árido que había sido su hogar, el lugar donde había cosechado tanto dolor como aprendizaje. Recordó la vieja casona, con sus paredes desgastadas por el tiempo, y la memoria de su vida, antes de que las pérdidas la arrasaran. El sendero hacia el rancho había estado lleno de obstáculos, pero también de lecciones cruciales. El eco de risas perdidas resonaba en su mente, y mientras hablaba, comenzó a conectar los puntos entre su pasado y la mujer decidida que estaba surgiendo en este nuevo instante. Ese rancho, aunque lleno de recuerdos tristes, me forjó. Allí aprendí a cultivar la tierra y, con cada semilla que plantaba, también intentaba plantar la esperanza de un futuro mejor. Contó, notando que su voz se hacía más firme, resonante. Las miradas del público parecían canalizar su determinación, y las dudas iniciales comenzaban a desvanecerse. Sin embargo, el desafío no era solo revivir esas memorias, sino también confrontar lo que había dejado atrás. Había una sombra en su corazón, un viejo amor que había tomado una forma traumática y dolorosa. Esa conexión era un freno, y Elena entendía que debía navegar por sus aguas turbulentas para sacar a la luz su verdadero potencial. Hubo un tiempo en que pensé que el amor se había ido, que las traiciones del pasado lo habían arrasado todo. Pero en ese rancho, entre el polvo y el silencio, me di cuenta de que debía reconstruirme, no solo por mí, sino también por aquellos que perdí, dijo con convicción. Las palabras brotaban como un manantial, alimentando su alma mientras las inseguridades se dispersaban. Había un poder inherente en compartir su historia. Comenzó a vislumbrar el puente que estaba construyendo hacia su futuro, uno donde la vulnerabilidad era su mayor aliado. La conexión con Isabel se hacía más fuerte, como si ambas estuvieran tejiendo un hilo de sanación y amor. Enfrentar su pasado era desatar demonios que habían permanecido ocultos. No puedo evitar que mi historia me haya moldeado, pero puedo decidir cómo usar esas experiencias para transformarme. Este punto de inflexión fue liberador, dándole una voz poderosa para enfrentar no solo a su audiencia, sino también a su propia historia. Pero la voz del antagonista, ese desconocido que había desafiado su fuerza, apareció de nuevo en su mente. ¿De verdad crees que puedes dejarlo atrás? Tu pasado siempre volverá. Sus palabras eran como cuchillos afilados, intentando cortar la nueva determinación que había cultivado. Elena respiró hondo, luchando contra las dudas que pululaban en su interior. Había un abismo entre el pasado y el futuro que debía cruzar, pero ahora comprendía que no estaba sola. Isabel representaba una fuerza compartida, un lienzo de oportunidades y redención que estaba dispuesta a explorar. Quizá el pasado nunca desaparezca por completo, pero tengo el poder de transformar su dolor en sabiduría. Medito en voz alta, mientras su mirada se centraba con intensidad. El público permanecía en silencio, absorbiendo cada matiz de su transformación. Elena sintió un remolino de emociones. La adrenalina pulsaba en sus venas. Era el momento para el cambio radical que había esperando. Cuando el eco de su pensamiento reverberaba en su mente, se dio cuenta de algo crucial. El verdadero reto era el perdón, tanto hacia los demás como hacia su propia historia. Voy a enfrentar mis miedos y plantarlos como semillas en la tierra de mi futuro, declaró, con una resolución que parecía inquebrantable. Las luces de la sala centelleaban, simbolizando una nueva era. La tensión se hizo palpable. El público estaba en vilo, expectante por lo que vendría. ¿Conseguirá Elena liberar su verdadera esencia del pasado que la constituye? Sin embargo, antes de que pudiera continuar, un nuevo eco surgió en su mente, una pregunta lanzada como un dardo. ¿Qué pasará cuando los fantasmas del pasado regresen para reclamar su lugar? El miedo la golpeó, y la incertidumbre se apoderó de su ser. El viaje apenas comenzaba, y aún quedaban secretos por descubrir. Elena sintió el pulso de su corazón retumbar en sus oídos,
mientras las luces continuaban parpadeando. La incertidumbre hizo nido en su pecho, y se preguntó si realmente tenía lo que se necesitaba para liberar al espíritu que la había mantenido cautiva durante tanto tiempo. Lágrimas no derramadas eran testigos de una batalla silenciosa. Era capaz de ganar su propia guerra interna. El aire en la sala se enfrió súbitamente y, con un leve temblor en manos, Elena luchó por mantener el control. El eco de su voz resonaba en el silencio atronador. Tener miedo es humano. El miedo me ha acompañado en cada paso, pero también me ha enseñado a ser valiente. Sus palabras estaban impregnadas de poder, cada sílaba un impulso, como una ola que avanzaba hacia la orilla, arrastrando consigo los restos del pasado que no deseaba llevar. Mientras hablaba, un torrente de recuerdos surgió en su mente. Cada rincón del rancho estaba impregnado de lecciones ocultas. Se dio cuenta de que, aunque había encontrado su voz en medio de las sombras, ignoraba aún el valor total que el dolor le había proporcionado. Cada cicatriz es un recordatorio de que he sobrevivido. Cada lágrima caída es una semilla que he de plantar para que florezca un nuevo comienzo, proclamó, sintiendo una ola de calor recorrer su cuerpo. Isabel, en el público, inclinó la cabeza hacia adelante, su mirada fija en Elena como un faro de esperanza. Esa conexión era nueva y refrescante, un ancla que otorgaba equilibrio en medio de la tormenta interna. Elena se preguntó si la madre de su amiga podría haber sido parte de su sanación. ¿Acaso había descubierto un camino hacia el amor y el perdón, donde antes solo había dolor? Solo puedo avanzar si acepto mi historia en su totalidad, no solo aquellas partes que me resultan fáciles de llevar, murmuró mientras su voz se hacía más fuerte. Sentía que el acto de confrontar sus miedos comenzaba a revelarle destellos de luz entre la oscuridad. Había un poder en el autodescubrimiento, un impulso que podía transformar el resentimiento en fuerza. Con cada palabra, Elena se adentraba más en su narrativa personal, y comenzó a ver los matices de su viaje. Pensó en su viejo amor, aquel que había dejado profundas huellas en su ser. ¿Era posible que su dolor y pérdida pudieran ser el motor de su empoderamiento? La pregunta danzaba en su mente, buscando respuestas. Pero ahora sabía que debía enfrentar la herida, no huir de ella. Mi amor, mis pérdidas, todo forma parte de mí. Marcan el camino que he recorrido. Pero el futuro no está escrito. Yo soy la autora de mi propia historia, se proclamó, sintiendo que su alma se encendía con cada afirmación. Era el momento de tomar su verdadera esencia y dejar atrás las sombras que su amado pasado proyectaba sobre su presente. Los murmullos del público comenzaron a retumbar como un eco de aprobación. La conexión entre sus palabras y sus emociones crecía, alimentando su determinación. Todo lo que había vivido la había llevado a este momento crítico. Elena estaba a punto de realizar una elección fundamental: dejar que su historia anterior la definiera, o utilizarla como un trampolín hacia su propio futuro. Pero justo cuando se sentía en la cúspide de su autodeterminación, la voz del desconocido regresó a su mente. Eres solo un eco de lo que eras. Nada de esto cambiará tu historia. Su risa burlona llenó la sala, y la realidad de la lucha interna se hizo más evidente. Elena vaciló un instante, sintiendo la presión de aquellos viejos fantasmas que amenazaban con arrastrarla nuevamente hacia la oscuridad. Al borde de la deserción, comprendió que el perdón aún no estaba completo. Ese hilo que la ataba a su pasado seguía fuerte. Estaba dispuesta a combatir esos ecos del pasado, a deshacer el nudo que la ataba a un amor y a un dolor que la habían definido por demasiados años. Con cada latido de su corazón, el abismo entre el dolor y el perdón se hacía más tangible, y Elena supo que debía encontrar la forma de enfrentarlo. Voy a luchar, se prometió a sí misma, pero la incertidumbre sobre cómo hacerlo comenzó a cocinarse en su mente. ¿Cómo puedo dejar de ser víctima de mi propia historia? La pregunta resonó con fuerza, y el público, inmóvil, también se preguntó lo mismo. Una nueva narrativa se estaba formándose,
Pero el camino hacia esa liberación prometía ser espinoso. Tal vez, la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, oculta en los secretos que aún no quería descubrir. Las luces centellearon una vez más, marcando la fragilidad de la verdad que se asomaba. Todo lo que Elena había aprendido podría ser la clave para no solo enfrentar su pasado, sino también liberarse de él. El viaje apenas comenzaba. ¿Qué pasaría cuando finalmente se encontrara cara a cara con los fantasmas que había escondido por tanto tiempo? La incertidumbre creció, y la sala se convirtió en el escenario de su mayor batalla. La batalla por su propia redención. Elena tomó una profunda respiración, consciente de que cada palabra que salía de su boca era una chispa en su proceso de transformación. La luz del escenario iluminaba su rostro, pero era la penumbra en su ser la que clamaba por atención. Consciente del eco de su pasado como un murmullo persistente, dio un paso al frente. La decisión de liberarse de aquellos ecos estaba arraigada en su interior, pero el camino para lograrlo se borroneaba por la falta de un mapa que guiara su esfuerzo. La sala se tornó en un remanso de atención. Comprendía que cada individuo presente era un testigo de su lucha, pero también actores en su historia. Detrás de ellos, sentía el peso de las expectativas, pero también la libertad de poder elegir su futuro. Hoy tengo que hacer algo más que hablar. Hoy debo actuar, se dijo. Mientras su mente giraba en torno a la decisión de cómo avanzar, recordó las tardes pasadas con su abuela en el rancho, en esos días donde se tejían historias con hilos dorados de esperanza. El pasado no se puede cambiar, pero sí puedo elegir el color con el que pinto mi futuro, reflexionó. Aquellas palabras resonaban con fuerza, adaptándose a su situación actual. Tenía la oportunidad de reescribir su historia, no como una víctima, sino como una sobreviviente. Sin embargo, el eco de la voz burlona del desconocido se interponía en sus pensamientos. La duda es mi peor enemigo, asumió. Profundizar en su narrativa requería dejar de lado esas voces que la habían hecho sentir menos. Si mi propia historia es mi herramienta, simplemente necesito empezar a desmantelar los miedos que se ha construido a mi alrededor, se propuso. Observó a Isabel. Su rostro reflejaba el entendimiento que ambas compartían. Era el momento de permitir que su viaje personal fuera un faro de luz no solo para ella, sino también para quienes la necesitaban. Se dio cuenta de que su propio dolor tenía un propósito más grande: inspirar a otros a enfrentar sus propias sombras. Si puedo ser un refugio para alguien más, entonces mi lucha tendrá sentido, pensó. A medida que esos pensamientos se afianzaban en su mente, Elena recordó una escena vívida de su vida, un momento en el que, a pesar del dolor, se permitió ser vulnerable. Fue entonces cuando decidió que la aceptación de su historia no significaba una rendición, sino un acto de poder. Asumir su narrativa completa le daría la fortaleza necesaria para confrontar los fantasmas. Me rehúso a ser una víctima. Seré la protagonista de mi relato, declaró, y sus palabras resonaron como un trueno en su interior. Se dio cuenta que había dejado de aferrarse a las sombras. Cada recuerdo doloroso era, ahora, una lección vital, y era su responsabilidad convertir el sufrimiento en resiliencia. Como si el universo hubiera escuchado su declaración, la sala pareció moverse, vibrando con el peso de la decisión que había tomado. El silencio expectante se tornó en un murmullo de aliento. Era el momento de confrontar su verdad, no solo para ella, sino para todos aquellos que habían estado lidiando con sus propias batallas internas. Elena hizo un movimiento audaz hacia adelante. La próxima vez que estos fantasmas amenacen con abrumarme, recurriré a las historias que pueden cautivar mi esencia en lugar de atraparme en el miedo, proclamó. La certeza en su voz era un paralelo a su determinación interna. Estaba lista para aprovechar la luz que había comenzado a brotar. En ese instante, la sala se convirtió en el escenario de su metamorfosis. Sin embargo, en medio del fervor del momento,
Un dolor punzante le recordó que la batalla no había hecho más que comenzar. ¿Cómo podría sostener esa luz tan frágil mientras los ecos del pasado aún resonaban en su interior? La pregunta quedó flotando en el aire. Un recordatorio de que el camino hacia la redención estaba lleno de Gionsilgua Mahuaella Hal Sungandeul, que seguiría explorando. ¿Podría realmente afrontar el peso de su historia mientras buscaba su transformación? La certeza envolvía su ser, pero la próxima confrontación con su dolor parecía imparable. Elena se dispuso a descubrir si el amor propio que emergía era lo suficientemente fuerte como para resistir la tormenta que aún amenazaba en el horizonte. La respuesta, sin duda, definiría su evolución. Elena se encontraba de pie frente a la sala llena de rostros expectantes, su corazón latiendo con fuerza, decidido a ser la voz que rompiera el silencio. La transformación que había comenzado en su rancho olvidado no solo se reflejaba en su exterior, sino que resonaba en cada fibra de su ser. Soy más que el eco de un pasado doloroso. Soy el arquitecto de mi futuro, proclamó. Las sombras que una vez la acechaban, como implacables espectros, comenzaron a disolverse en el aire. Cada palabra que pronunciaba era un testimonio de su fuerza y resiliencia. La historia que había temido compartir, ahora la fortalecía. Recordó cada paso titubeante, cada miedo en el camino, pero comprendió que esos miedos ya no tenían poder sobre ella. Cada desafío que enfrenté fue una lección que me enseñó que podía levantarse. Continuó, sintiendo cómo su voz resonaba con autenticidad y convicción. El eco de las miradas que antes la menospreciaban comenzó a transformarse, en reconocimiento de su lucha. Las críticas, en lugar de ser un obstáculo, se convirtieron en catalizadores que avivaron su determinación. La mirada de Isabel, que una vez estuvo perdida entre sus propias sombras, ahora brillaba con la luz de la esperanza. Elena supo que no estaba sola en este viaje. Con cada palabra que compartía, derribaba muros no solo para ella, sino para todas las mujeres que habían sentido la pesada carga de la tradición que las oprimía. Este proyecto no se trata solo de mí, se trata de todas las voces que han sido silenciadas, afirmó, y el sentimiento de la sala cambió, impregnándose de una energía colectiva. La incertidumbre que había sentido al recordar su pasado se transformó ahora en un viento de fuerza propulsora. Los murmullos en la sala se convirtieron en aplausos cuando reveló su decisión de seguir adelante con su exposición sobre la biología local. Era un proyecto que no solo honraba la memoria de Andrés, sino que además simbolizaba su renacimiento, una celebración de la vida y el conocimiento. Al concluir sus palabras, sintió el espacio vibrar con energía. Había desatado la pasión que residía en su interior, y en el instante en que se levantaban las manos en apoyo, comprendió que había logrado algo significativo. Su viaje personal de sanación no solo la había transformado a ella, sino que estaba inspirando a otros. Elena se sintió completamente empoderada. Superó el juicio y la crítica que antes pesaban sobre sus hombros. Había dejado atrás la imagen de la viuda para convertirse en la científica que siempre había deseado ser. Con su corazón rebosante de gratitud, dijo, «Hoy no solo celebro mi vida, celebro la vida de todas las mujeres que han tenido el coraje de desafiar lo convencional. Juntas, podemos ser la transformación». Elena se marchó de aquella sala sintiendo la adrenalina en su cuerpo, pero también una inmensa paz. Había conquistado su temor y reclamado su historia. Ya no era solo la viuda de Andrés, era Elena, la mujer que había elegido abrazar su verdadero yo y utilizar su voz como un faro de cambio. Con cada paso que daba hacia su rancho, las luces comenzaron a apagarse, y las estrellas brillaban de nuevo en el cielo, recordándole que su jornada apenas comenzaba. En su mente, la idea de su proyecto florecía cada vez más. Cada planta recolectada simbolizaba no solo un descubrimiento, sino un legado que compartía con muchos otros. El camino hacia su exposición sería desafiante,
Pero Elena supo que tenía la fuerza de sus propias raíces y el apoyo de aquellas que la rodeaban. Su triunfo personal, conquistar la duda y abrazar su verdad, era el verdadero legado que quería dejar. El final de su narrativa no era un cierre, sino una nueva apertura. Era el capítulo en el que finalmente se convirtió en la mujer que siempre había sido, fuerte, capaz y, sobre todo, libre. La historia de Elena es un recordatorio poderoso de que, a veces, el viaje hacia la autoafirmación es el camino más difícil, pero también el más gratificante. ¿Y tú? ¿Tienes la valentía de escribir tu propia historia? Si te ha emocionado la transformación de Elena, necesitan suscribirse ahora. No esperen ni un segundo más para compartir este mensaje de superación con al menos 5 amigos que necesitan inspiración. Deja un me gusta ahora para mostrar tu apoyo. Y comenta tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Este es el momento de unirnos y descubrir juntos el poder de la historia personal.